buenas tardes. Gracias a los amigos y amigas de la prensa nacional que acompañan al Partido Revolucionario Dominicano en esta importante conferencia de prensa que tendrá un impacto, no tan solo para el PRDismo, sino para toda la República Dominicana. Las revelaciones y las informaciones que se darán en esta rueda, en esta conferencia de prensa, por el liderazgo histórico, actual, fundamental y sustancial del Partido Revolucionario Dominicano, de inmediato en la voz y en la primera presencia ante ustedes del doctor Jesús Félix Iglesias. Amigas y amigos de la prensa, a manera de introducción, queremos recordarles que el PRD cumple 75 años de actividad política y que fue fundado en el exilio en La Habana, Cuba, en 1939 para luchar contra la dictadura y establecer en el país la democracia y la libertad. Y mientras gobernó este país, el PRD pudo cumplir esas dos palabras de democracia y de libertad. Sin embargo, en las elecciones pasadas vimos como extrañamente el presidente de nuestra organización no se comportó a la altura que tenía que hacerlo para lograr la victoria del partido. Hubo muchos rumores, pero hoy le vamos a presentar a ustedes, le vamos a entregar a ustedes un legajo de documentos que avalan lo que vamos a decir. Este documento que voy a leer está firmado por una serie de dirigentes simbólicos e históricos del PRD. Durante el proceso electoral y con posterioridad, tanto en el PRD como en amplios sectores de la sociedad, existían razones para cuestionar la inexplicable postura de quien en ese momento y actualmente ocupa la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano. Los rumores, para ser creíbles, necesitan de pruebas. Y en el caso de la información relativa al préstamo concedido por el Banco de Reservas al compañero Miguel Vargas, era indispensable encontrar el documento oficial que diera crédito a una sospechosa transacción donde el Banco del Estado, en medio de la campaña electoral, entregara la suma de 15 millones de dólares en manos del dirigente de mayor jerarquía institucional del principal partido de oposición. Aunque en la terminología bancaria, la gerencia de evaluaciones califica las credenciales del solicitante del préstamo en la clasificación de, lo que es sinónimo de no poseer las condiciones financieras para recibir los recursos, el Banco de Reserva, en fecha 8 de diciembre del 2011, bajo el memorando número 21 y con la aprobación del Consejo de Directivos, hace entrega del dinero en medio de una competida contienda electoral y sin tener el beneficiario un historial de relaciones con el Banco del Estado, recibiendo la suma de 585 millones de pesos, equivalente a esos 15 millones de dólares. Con la firma del administrador general de la institución, Vicente Bengoa, y el contrato de crédito con garantía hipotecaria legalizado el 19 de diciembre del 2011, Miguel Vargas Maldonado recibe el dinero, aún existiendo la información que establecía los riesgos de esa operación financiera y con el reporte desfavorable de dos profesionales del Banco de Reserva como Bianchelis Bencosme y Miledis Taveras, sumados al voto contrario a la voluntad
de los miembros del Consejo de Directores ejercido por Ada Wiskovich, la transacción millonaria se realizó. En un país de reconocida carencia institucional, resulta anormal que un préstamo de altísimo monto se asigne con tanta rapidez, sin relación financiera previa con la institución, con dos garantes que su historial bancario no califica para aprobar la transacción, desprovisto al momento de la gerencia de evaluación, presentó su informe de deslinde de los terrenos como garantía de la oposición y con un pagaré notarial con respaldo de la operación económica. Además, no es hábito en el sector bancario que se conceda una gracia de 24 meses para el pago del capital a una empresa que la misma gerencia de evaluación estima que los pagos serán posibles en el año 2016, cuando en el reporte de la Dirección General de Banca Individual e Hipotecaria del Banco de Reservas se consigna que el endeudamiento sería alto y la liquidez insuficiente. Peor aún, es imposible presentar como construcción en proceso el levantamiento de 864 apartamentos ubicados entre la avenida San Martín, Máximo Gómez y John Kennedy, sin que a la fecha se coloque una línea de bloques y que sirvieron de justificación frente a los requerimientos de la gerencia de análisis de crédito del Banco de Reservas. Como la ley de libre acceso a la información pública tiene en el secreto bancario el muro que impide auscultar la conducta y el comportamiento financiero de los ciudadanos, una parte importante de las operaciones contables sospechosas gozan de protección y complicidad. Ahora bien, colocar frente a la ciudadanía una operación con estas características contribuye al anhelado proceso de transparentar el compromiso institucional del país y de velar como exponentes de la clase política, aprovechan ventajas y desde el poder se instrumentalizan procesos electorales a cambio de perpetuación en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que subyace en todo este tinglado de relaciones políticas, actuaciones en medio de procesos electorales y la entrega de recursos millonarios por vía de un préstamo en el Banco del Estado, es hasta qué punto una operación financiera de ese nivel se realiza con el padrinazgo del jefe político del país, que en esa especial coyuntura lo ejercía el expresidente Leonel Fernández. El envilecimiento institucional nuestro está íntimamente vinculado a prácticas donde el gobernante de turno utiliza los recursos públicos, sus instituciones y todo el aparato estatal al servicio de causas que, casi siempre, promueven metas divorciadas del interés nacional. Y en este caso, las pruebas están a la vista de todos. Los PRDistas y la sociedad necesitamos una explicación. Es bueno recordar que cuando se procesaba este préstamo, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano decía que no se subía en patana ni iba a cooperar con la campaña electoral. Después de esta lectura, donde le vamos a entregar un legajo de documentos que avalan todo esto que hemos dicho, vamos a presentarle a la expresidenta del país, a la ex vicepresidenta del país y exministra de Educación, a doña Milagros Ortiz Bosch. Muchas gracias, Jesús. Saludo a todos los amigos de la prensa, saludo a mis compañeros, a todos los que nos acompañan, algunos amigos interesados en el asentamiento, en la transparencia de la vida política dominicana. Debo significarles que van a recibir todo un legado que contiene los contratos, las evaluaciones, todo este proceso,
para que no quede ninguna, sepan ustedes que esto lo estamos haciendo porque estamos convencidos que es la labor que nos corresponde como partido o como vinculados a una real democracia transparente y al deseo de que el país camine por una democracia constructiva. Y quería entonces agregarle a lo explicado por el doctor Félix Iglesias lo siguiente, criterio. Las dos reglas bancarias vinculadas a las normas prudenciales fueron violadas. Ustedes saben que a raíz de la crisis del 2003 se tornó y se reglamentó, se regló todo el sistema bancario rigurosamente para evitar en el futuro ningún tipo de desviación, de repetición de un hecho como fue ese tan doloroso que todavía pagamos los dominicanos. ¿Cuáles fueron esas reglas? La que establece que los préstamos en dólares solo pueden ser otorgados cuando el deudor produce dólares. En relación a las calificaciones, la Junta Monetaria estableció 4 calificaciones para promover o para realizar acciones de tipo bancario, de préstamo. Calificación A, que necesitaba guardar el banco, garantizar el 1% de su monto. Calificación B, que necesitaba el 2% del monto que se prestaba. La calificación C, que necesitaba el 20% de lo que se necesitaba, había que garantizarlo, y la calificación D, que es la que recibe este préstamo, ustedes lo verán aquí, admitido así por el licenciado Vicente Bengoa, necesita un 60% de lo que se presta. Por lo que el préstamo de 15 millones hubo que provisionarlo según la ley, y ojalá haya sido así, con 9 millones de dólares. Entonces el préstamo envolvió los 15 y 9, 24 millones de dólares, llegando a un monto entonces de 936 millones para el Banco de Reserva en cuanto al manejo de ese préstamo. Esta operación, para que tengan una idea de lo que significaba esta operación, esa reserva, esa obligación de provisionarlo con 9 millones, significa el 25% de lo que ganó el Banco de Reserva el año pasado, de los beneficios. Y por lo tanto, por esa condición, los intereses tienen que ser más altos porque es un banco un préstamo calificado de préstamo difícil y dudoso. Entonces, igualmente, vamos a tratar para dimensionar lo que fue el préstamo. Ese monto, los 585 millones de pesos, es una cantidad superior a los préstamos otorgados a las micros, medianas y pequeñas empresas en los años 2011, 2012 y 2013. Ese contrato además otorga 2 años de gracia en los intereses que no había que pagar. Y ojalá estén al día esos intereses. Y la gracia para los intereses solamente es aplicable, la que él ha recibido, el 9% anual, solamente es aplicable a las instituciones calificadas A y B, no calificadas como A. Ahora tenemos la explicación de la conducta de Miguel Vargas en el pasado proceso electoral. Ante el país expreso vergüenza y rechazo a una práctica política que tanto daño hace a la República Dominicana. Ahora conocemos las razones por las cuales no se aprueba la Ley General del Régimen Electoral y el que tiene que ver con las organizaciones políticas. Porque la falta de institucionalidad facilita este tipo de formación política y el captarse el manejo de las instituciones partidarias de la nación. Los hechos que acabamos de revelar, que Jesús ha dado sus detalles, nos obligan a redoblar la lucha para que la actuación institucional del PRD no continúe en manos de quienes están desprovistos de la más elemental sentido de responsabilidad y de conciencia histórica para comprender que es una grave falta ética
procurar un préstamo dentro de un proceso electoral, siendo el presidente del partido opositor, y esto es válido para cualquier tipo de préstamo. Quien dirige un partido de oposición en mitad de una campaña electoral comete una falta ética de lo que es su papel ante la sociedad, tramitando este tipo de favores. Entonces, sobre todo sabiendo que este tipo de préstamo necesitaba el apoyo, el apalancamiento de las autoridades del gobierno dominicano. Así no se ejerce la oposición. La sociedad dominicana necesita del ingeniero Miguel Vargas una explicación sobre estos hechos. Quiero referirme al tiempo. El tiempo en que se sometió. El tiempo en que fue evaluado. El tiempo que se usó para aprobarlo en principio el administrador general licenciado Vicente Bengoa, que por cierto acompañó al creador del déficit fiscal más grande que el país ha conocido, el doctor Leonel Fernández, en ese proceso de déficit fiscal. En la época, en la introducción, el estudio, el sometimiento, la aprobación y la entrega en medio de la campaña electoral, denuncia que fue un préstamo de carácter político, de carácter politiquero, que hace daño al tipo de democracia por la que muchos de los que estamos aquí hemos luchado toda la vida. La palabra transparencia, la palabra respeto, la palabra fundamental al conocimiento y cuidado de las organizaciones que le dan validez y fuerza al sistema democrático. Tenemos ahora, como lo ha explicado el amigo y compañero Jesús Ferri, que tenemos, la sociedad dominicana necesita del ingeniero Miguel Vargas una explicación sobre estos hechos. Queremos que nos lo expliquen y demandamos de las autoridades del gobierno, la superintendencia de banco fundamentalmente, cómo fue posible este proceso negador de todas las reglas y los compromisos que tienen que ver con la reorganización de la banca dominicana en ocasión de la crisis del 2003. Y queremos que el Banco de Reserva le explique a la nación cómo fue posible introducirse en un proceso electoral a través de un préstamo de esa naturaleza. Y queremos, porque fue un préstamo, obviamente, por lo que hemos explicado aquí, concedido en condiciones privilegiadas y con consecuencia pública en la actividad, en la actitud de los que se beneficiaron de estos momentos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. El compañero Luis Gabriel Chávez se ha organizado todo un expediente completo y creo que tendremos más allá para darnos cuenta de hasta qué grado hay que restaurar la decencia democrática en este país. Muchas gracias. Gracias por la participación. Se ha verificado, una pregunta técnica para complementar la información. Doña Milagro. ¿Se ha verificado el avance del proyecto inmobiliario para el cual fue desembolsado el préstamo de los 585 millones de pesos? El préstamo estaba justificado por construcción sobre un área que está detrás de San Bill, que está cubriendo en la John Fitzgerald Kennedy, un hoyo muy grande que hay. Ahí, hace 2 años que se recibieron los 585 millones y ojalá se hayan hecho las reservas, las provisiones que impone el procedimiento bancario. Ahí no se ha colocado un solo blog, ahí no se ha colocado una sola línea de blog, por lo que el préstamo fue utilizado para otras cosas y no se justificó su aplicación, que también puede constituir en una falla, en una violación en cierta parte de las normas prudenciales y del propio contrato. Cristín Diario. Doctora, o cualquiera de los que van a responder esta pregunta. Esta denuncia que ustedes le están haciendo, investigaron bien lo que se hizo. ¿Se ha analizado si dentro de la misma es pasible de que Miguel Vargas Maldonado y los que participaron en esta operación sean pasibles de ser sometidos a la justicia? Si así lo establece algún código financiero monetario,
esa parte, o solamente se va a ganar denuncia, o si se puede accionar en la justicia de cualquier manera. Estamos tomando, se ha creado una comisión de compañeros abogados, compañeros financistas y también algunos que han tenido éxito en la banca, miembros del partido. Porque nosotros estimamos darle continuidad, queremos cambiar la situación. Queremos, como yo digo, evitar la vergüenza de ver que en este país la política es eso. Y tenemos nosotros la experiencia satisfactoria de lo que fue el sometimiento que el partido hizo al contrato de la Barrigo. Y estudiaremos, pero con una comisión especializada, el próximo paso que deberemos darle seguimiento. ¿Alguna otra pregunta? NCD. Sí, que nos explique cómo debe ser este tipo de procedimiento. El economista conoce más o menos el procedimiento que debe llevarse para este tipo de transacción millonaria, como dice doña Milagro, como dice el doctor Fernández Iglesias, que se hizo en tiempo récord. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo debe ser? Mire, ese préstamo nunca lo hubiese aprobado la banca privada. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene calificación D. A nadie que tenga calificación D a nivel individual o como empresa le dan un préstamo, y mucho menos en dólares. Hay normativas muy específicas aprobadas en el año 2004-2005, después de la crisis bancaria, que dice básicamente lo siguiente: se le presta en dólares al proyecto que genere dólares. Usted va a exportar, y una empresa que va a exportar productos y servicios, se hace el estudio el banco determina que se le prestó 100, usted es capaz de pagar esos 100 porque usted va a generar muchos dólares para pagar los 100 y los intereses. Este no es el caso. De modo que es un préstamo en dólares que nunca, el sector privado nunca lo hubiese concedido. Eso es muy importante. El sector privado, ninguno de los bancos privados hubiese concedido ese préstamo. Ni por asomo, ni por asomo. Por eso es que doña Milagro Ortiz Bosch dice con mucha propiedad que se trata de una aprobación de Leonel Fernández, una aprobación política. Otro punto fundamental: ya se dio el préstamo, está concedido, pero se puede exigir, la Superintendencia de Banco puede exigir la devolución inmediata de ese préstamo, porque no cumple con ninguna de las condiciones establecidas, no tiene garantía. El Milagro Ortiz Bosch lo acaba diciendo ahora mismo, que no hay un blog en el sitio que debió haber existido ya 2 años después, cientos de apartamentos. Por consiguiente, la Superintendencia de Banco perfectamente le puede decir al Banco de Reserva: exija para atrás de inmediato el principal y los intereses de ese préstamo, porque no cumple con la normativa y las normas prudenciales. Esas normas prudenciales están escritas, están ahí, están colgadas en la web de la Superintendencia de Banco, y habla de manera muy específica sobre lo que es la reserva que tiene que darse cuando es un préstamo D. D significa incobrable. Señores, D significa en la banca comercial incobrable, está en pérdida, ese préstamo está en pérdida. Cuando doña Milagro Ortiz Bosch dice que se le concedió el 25% de lo que se ganó el Banco de Reserva en el año 2012, significa que ese préstamo tiene el Banco de Reserva que ponerlo como pérdida, contablemente. De modo que cuando se reporta a la Superintendencia de Banco, el Banco de Reserva reporta su estado financiero, ese préstamo está en el listado de pérdidas, porque está en calificación D. Bien, Procederán judicialmente. A Telecentro no se lo han respondido. Procederán judicialmente. gracias. Excúsame, por favor. Doña Milagro, procederán judicialmente. Mire que hemos creado una comisión especial y que nos recordamos que nos fue muy bien con el caso de la SUNAM y que no tenemos por qué no repetir un camino exitoso para el Partido Revolucionario Dominicano. Señores, miren, este es el derecho de la traición. Gracias por su participación. Gracias.